Vamos a ver si sale una charla acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, en el sentido religioso, ¿no? Y también acerca del caso específico de Bulgaria. Digamos para empezar que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres. Y el rito. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja, porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberles enseñado todo lo que sabía. Después de todo eran los griegos. Sí, claro. Eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y muchísimos dogmas y ritos, misterios y usos tienen origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía. Kyrie eleison. Sí. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la Cuaresma. ¿Se puede o no se puede comer queso y huevo durante la Cuaresma? Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se afeitaba la barba. Pero también había algunas cuestiones de fondo, atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca de el veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible y eventualmente pecador guiara a la cristiandad. Bueno, una de estas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir. Los tipos de Bulgaria eran bárbaros. Un día, derrotados en batalla, presionados económicamente, no se sabe por qué, resolvieron hacerse cristianos. Pero no sabían si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran las dos formas distintas de practicar el cristianismo allá por el año 850. El rey de Bulgaria estaba entonces indeciso, ¿no? Boris I, así se llamaba el tipo. Tipo de antepasados bárbaros, digamos. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Muy bien, dijo, está bien, soy cristiano ortodoxo, chao. Pero la liturgia ortodoxa le parecía a él demasiado rigurosa. Y entonces, como entre los nobles también estaba esa inquietud, hubo hasta como una pequeña revuelta de la aristocracia búlgara en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces, nuevo giro, Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Dijo, bueno, me hago ahora cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa de Roma, Nicolás I, una extensa carta con 106 preguntas. Ajá, eso es una carta, ¿no? Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, sino más bien a cuestiones de conducta. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia bizantina. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. Bueno, el Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria 2 obispos, respondió a todas las preguntas, porque tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debía ayunar? Si era permisible el sexo los domingos. Ajá, y bueno. ¿Qué animales debía comer un cristiano latino? Si las mujeres debían cubrirse la cabeza cuando andaban por la calle. ¿Qué debía hacer uno cuando una campaña militar coincidía con la Cuaresma?
¿Qué hacemos? ¿Cómo podían cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus adiestramientos o sus actividades militares? Si la caridad cristiana no era incompatible con el castigo impuesto a los asesinos. Ajá. O sea, no era ningún tonto, No. este amigo Boris, etcétera. Bien. El Papa de Roma, en general, adoptaba el criterio de atemperar la justicia con la compasión. Pero en cuanto a los asuntos sensuales, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que se puede aconsejar. Es raro. Boris también, el rey de Bulgaria, quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que los de Constantinopla habían prohibido. Y preguntó si se podía usar como estandarte la cola de un caballo. Si estaba bien, si se podía pedir augurios a los augurios. Pronósticos, claro. Si se podía realizar encantamientos, embrujar a las personas. Si se podía tomar juramento sobre una espada. Y ahí el Papa fue más riguroso, le dijo, mire, todo eso que usted dijo no es correcto. Y Boris siguió preguntando, y le contó al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia latina, y que los búlgaros ya no debían rendir culto a sus antepasados, cuanto y más si habían fallecido como paganos. Claro, Recuérdense que los sí. antepasados de los búlgaros eran paganos. A todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris, al rey, las respuestas no le iban gustando, Claro. los hizo echar a todos. Y también echó a los ortodoxos que andaban por ahí. Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales, que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente, Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron en eso mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Bueno, claro. ¿Qué quería? ¿Qué se proponía la Iglesia de Roma con un idioma único? El ecumenismo. Lo primero que divide es la lengua. Sí, claro. Bien. Ahí Babel. Decían que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales. Y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Y de este modo perdió a casi toda la región eslava, seducida por oraciones y por textos que podían comprender. Saben ustedes que el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y que empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio diplomático. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión cualquiera, ante los eslavos, a dos hermanos, Metodio y Constantino. Constantino después se llamó, al hacerse monje, Cirilo.
¿Qué tal? Este señor llamado Cirilo, que había sido designado para hacer una negociación con los eslavos, unos eslavos que vivían bien adentro, territorio de continente adentro, inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano Metodio, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas. Nacieron allí dos formas de escritura, una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica, en honor a Cirilo. Y la cirílica es nada menos que la que usan los rusos hoy. El alfabeto ruso, aquellos eslavos resultaron ser los rusos. Devinieron rusos. Claro. Y aquel lenguaje escrito devino en el ruso, o se empezó a utilizar como forma escrita del ruso. El alfabeto ruso proviene entonces de Bizancio. Y este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, es su autor, y ese es el alfabeto cirílico. Veo que los aviones rusos, con los carteles en Rusia, tienen unas letras ahí escritas, unas mayúsculas, que parecen griegas. Se parecen mucho a las griegas. Parecen letras griegas. Bueno, no parecen, son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Así que eso que vemos en Rusia, uno dice, este lo habrán inventado los zares o Trotsky. No, los inventó un griego y cura. Y se parece al alfabeto griego porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, ahora las dos iglesias están separadas, adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así, y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. Yo no sé, es raro. No tengo nada que decir al respecto. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge? Estaba pensando, Alejandro, que es curioso cómo se van dando las cuestiones de legitimidad y afirmación en no solamente el ámbito religioso, sino en general, porque son bastante parecidas las formas en que se legitima una determinada jerarquía, un determinado poder. Se cuenta que un poco antes de esta época, ya por el año 300, cuando empiezan los concilios, una vez, las primeras dos veces, por una cuestión de mera omisión, el obispo de Roma, que era igual al resto de los obispos. Es más, los obispados que tenían jerarquía eran los africanos, que habían ido ganando en fuerza y en fieles. Las primeras dos veces el obispo de Roma no fue. Y esto generó, y aquí una de las cuestiones que uno debería aprender en la política, la ausencia, a veces, lejos de generar un vacío, lo que genera es esta especie de extraño temor o de duda acerca de que por qué no habrá ido. Algo tiene que esconder o algo tiene de superioridad para permitirse no ir. Y con el tiempo, el obispo de Roma descubrió que, al ser el que no iba y que se enteraba último de todas las deliberaciones, era el que tenía el voto para laudar la forma en que se resolvían estas cosas. De ahí si estaba el Espíritu Santo, si era un pájaro, si correspondía a la naturaleza humana del Cristo y todo eso. Y finalmente, a la cosa que se llega es que entre Oriente y Occidente ha habido casi siempre el mismo péndulo, porque efectivamente uno dice, el latín pudo unificar la Iglesia, pero el Cristo sigue siendo el alfa y el omega, que venían de otra parte. La cuestión es que uno finalmente descubre que para esas jerarquías hay quien elige, por ejemplo, este asunto de lo político. En Roma, por ejemplo, se permitía la libertad religiosa, cualquiera bajo el Imperio Romano podía ejercer su religión, pero se imponía el latín. Una vez que la religión fue única, esto actuó en contra de que vinieran los demás, y de hecho la Iglesia misma perdió fieles con la Reforma, cuando a Lutero se le ocurre hablar en lenguas para estas cosas. Digamos que al cabo de los años uno descubre también que esto que le preocupaba a los ortodoxos, como un hombre tan endeble y frágil, hecho de una materia tan mortal como la carne, se solucionó rápidamente. Pero ¿qué pasó? El tipo ahora, el señor que ocupa ese lugar ahora es infalible, con lo cual no sabemos si vamos para atrás o para adelante. Recordemos que en un concilio se decidió por ley, como ley, se impuso el siguiente artículo: los papas son infalibles. Esto es la infalibilidad papal de los papas. De manera que, como dice Jorge,
ahora no es que un señor falible y eventualmente pecador puede dirigir la iglesia. Ahora es que eso puede ocurrir, pero además pasa a ser de pecador a pasa a ser infalible. Solo por una votación, lo cual demuestra que la democracia puede ser divina. Claro, sí, bien, los milagros bien pueden imponerse desde una asamblea. Y quiero recordar para terminar que alguien que bien podría haber sido nuestro amigo Bertrand Russell dijo alguna vez: bueno, si Dios le dictó la Biblia a aquellos que la escribieron, ¿cómo se entiende que Dios hablara tan mal griego? Y después largar una carcajada, este hombre solía decir: en realidad yo lo único que me sigo preguntando es si allí hay alguien o no. Esa es mi única inquietud. Señores, esta inquietud de Dorio da título también a un tango compuesto por él mismo, que me contó a mí, y yo se le conté a Dorio, la historia de Carlos Gardel levantando la cabeza en último término después de su guitarrista. En Zárate, lugar donde Héctor Stamponi había visto cantar a Gardel. Y Héctor Stamponi es el autor y el pianista que va a tocar Inquietud, el título que ha propuesto el propio Jorge Dorio. Se produjeron distintos hechos que llevaron a esa situación de ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, por la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la Cuaresma. ¿Se puede o no se puede comer queso y huevo durante la Cuaresma? Los de Constantinopla se indignaban porque el Papa se afeitaba la barba. Pero también había algunas cuestiones de fondo, atinentes a la naturaleza de Cristo, acerca de el veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible y eventualmente pecador guiara a la cristiandad. Bueno, una de estas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir. Los tipos de Bulgaria eran bárbaros. Un día, derrotados en batalla, de mucho tiempo la ventaja, porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberles enseñado todo lo que sabía. Después de todo eran los griegos. Sí, claro. Eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y muchísimos dogmas y ritos, misterios y usos tienen origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra Eucaristía. Kyrie eleison. Sí. Ahora bien, antes del cisma del año 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, vamos a ver si sale una charla acerca de la puja entre Roma y Constantinopla, en el sentido religioso, ¿no? Y también acerca del caso específico de Bulgaria. Digamos, para empezar, que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, la antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres. Y el rito. La ortodoxia griega llevó, durante presionados económicamente, no se sabe por qué, resolvieron hacerse cristianos. Pero no sabían si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran las dos formas distintas de practicar el cristianismo allá por el año 850. El rey de Bulgaria estaba entonces indeciso, ¿no? Boris I, así se llamaba el tipo. Tipo de antepasados bárbaros, digamos. Al principio parecía que se inclinaba hacia la práctica latina, pero hubo una